Timoteo. Este señor Timoteo, lo vamos a encontrar en Hechos. En Hechos, la primera vez que lo menciona la Escritura es en el libro de Hechos de los Apóstoles. Pablo, en uno de sus viajes misioneros, conoce a Timoteo. Se ve que conocía ya también a Loida, la abuela, y a la mamá que se llamaba Eunice. Era hijo de un ciudadano griego o un judío griego y de una madre judía, y él lo toma como su discípulo. Pero así comenzaron. Sin embargo, ya cuando le escribe la carta es porque Timoteo está, a ver yo si puedo usar la palabra, pastoreando en Éfeso, en la congregación de Éfeso, en la ciudad de Éfeso. Entonces, cuando Pablo le escribe a Timoteo, y ahí es donde les quiero decir yo, la responsabilidad tan grande que el Espíritu Santo se toma ahora con nos descarga a nosotros, y es hacernos conscientes de que usted y yo somos Timoteo, y el Espíritu Santo le está escribiendo ya a personas que no solamente pueden, sino que deben hacerse cargo de otros, en el sentido de poderles dirigir, no solamente en su nuevo nacimiento, sino en el crecimiento que eso conlleva. Entonces aquí partamos de una base. No nos va a nombrar el comité de una iglesia, ni un grupo de personas te van a decir, vos ya sos Timoteo o Timoteo. No, por el nuevo nacimiento y por estar renovando nuestra mente, nosotros ya tenemos más luz y más claridad que el que no ha nacido de nuevo o el que ha nacido de nuevo y no ha renovado su mente. Por lo tanto, entramos a ser como padres de esas personas, como madres de esas personas. No como madre o padre terrenal, sino como aquellos que desde el corazón del Padre Dios podemos llevar a las personas a un crecimiento espiritual. Entonces, esa es la situación que nos compete ahora. Sacudirnos ya esa ruana de niñez y empezar a pensar que Dios nos ha colocado en esta generación y en esta ciudad con una misión. Y esa misión es parir gente en el reino y llevarla en su crecimiento. O coger gente ya parida y llevarla en su crecimiento. Y a la vez nosotros seguir creciendo, porque este camino es de continua revelación. Pero hay unas cosas básicas que el apóstol quiere que echemos mano. Entonces, por eso cuando le escribe a Timoteo, él, aunque era su hijo espiritual, sabiendo que es una carta que va a ser leída a la congregación de Éfeso, donde Timoteo seguramente estaba pastoreando, entonces hay un poco de protocolo, la familiaridad, aunque yo me imagino que Pablo y Timoteo eran, además de hermanos en Cristo, de tanto ir para arriba y para abajo, guardaban el respeto, pero también tenían confianza. Sin embargo, esa confianza no la vamos a ver reflejada en la carta, porque Pablo es consciente de que no solamente le está hablando al Timoteo de esa época, sino que el Espíritu Santo a través de él puede edificar. Mire dónde viene la carta, esto fue enviado hace 2000 años y mire dónde está ya la cosa. Entonces, estos principios a nosotros nos pueden ayudar y nos pueden servir sobremanera. Entonces, por eso la presentación. Pablo le recuerda a Timoteo que él es apóstol ¿de quién? ¿Qué es lo que significa apóstol? Enviado. Entonces Pablo le está diciendo a Timoteo, se está presentando a la congregación como tal, y le dice, apóstol de Jesucristo, y dice, por mandato de Dios nuestro Salvador. Pablo supone que usted y yo ya entendemos que hay Dios Padre, hay Dios Hijo y hay Dios ¿qué? Espíritu Santo, y que los tres obran en tal unidad que los podemos ver como uno ¿qué? Como uno solo. Pero esta es la primera vez en que Pablo se refiere al Padre como nuestro Salvador, porque siempre el actuante de la salvación ¿quién es? El Hijo. Pero lo que Pablo nos quiere recordar es que la Trinidad en su unidad es la Trinidad salvadora. El Padre que envía
el Hijo que viene y el Espíritu Santo que nos activa en el reino. Entonces, en la Trinidad hay perfecta unidad en cuanto a nuestra salvación. Por eso Pablo dice esto: apóstol de Jesucristo, que es el comunicador de Dios, por mandato de Dios nuestro Padre, que es el que nos envía a su Salvador. Y además dice que ese mandato que Dios le dio como Padre Salvador también es del Señor Jesucristo, los dos actuando en unidad. Son cositas que, si yo pienso solo como oveja, no las veo, ¿cierto? Pero ya Timoteo puede entender muy bien lo que Pablo le está diciendo, de andar para arriba y para abajo con él. Tiene clarísima lo que es la Trinidad. Todavía él no piensa, ¿será que sí es una paloma? ¿Será que no? Pablo, apóstol de Jesucristo por mandato de Dios, nuestro Salvador, y del Señor Jesucristo, nuestra ¿qué? Esperanza. ¿A cuál esperanza se estará refiriendo acá? ¿Cuál esperanza, Angélica? Sí, exacto, las dos cosas. Pero Pablo ya no le está hablando a Timoteo como si se fuera a salvar. Pablo ya es ¿qué? Salvo. Por lo tanto, la expectativa de Timoteo y de cualquiera de nosotros es el retorno del Señor Jesucristo. Y nuestra esperanza tiene que ver resurrección, tiene que ver vida eterna, tiene que ver los galardones, tiene que ver la comunión con todos los creyentes. Es que ese día va a ser espectacular, porque vamos a estar allí los creyentes en Cristo Jesús de todas las edades, no de niño, sino de todas las edades de la historia humana. Entonces dice, Pablo, apóstol de Jesucristo por mandato de Dios, nuestro Salvador, y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. Y continúa diciendo a Timoteo. Timoteo tenemos que dejarlo de ver ya como un ayudante, ¿correcto? Recuerden ese momento en el que Elías es comisionado por Dios cuando andaba todo aburrido por allá en esa cueva, ¿recuerdan? Que creyó que ya había terminado su ciclo en la vida ministerial, y Dios le dice, no, se me devuelve, porque todavía le falta ungir a Jehú como rey de no sé dónde, ungir a otro rey por allá, y además va a nombrar a Eliseo como sucesor suyo, ¿correcto? Entonces aquí estamos viendo un Pablo que se nos empieza a despedir, y un Pablo que le empieza a decir a Timoteo, mi amigo, parto relativamente pronto, y todo lo que has adquirido de conocimiento en Cristo Jesús, todo lo que hemos vivido, va a reposar en ti para que se lo entregues a otros. Esta es la situación y el ciclo de responsabilidad a la que yo pienso que por lo menos a nosotros los del martes Dios nos está llamando, y es una responsabilidad muy grande. La vas a empezar a sentir sobre tus hombros de una manera impresionante, que vas a llegar a decir, wow, ¿cómo así? Y sobre todo, en este caso, que el Elías de Timoteo también va a ser retirado como fue retirado el Elías de Eliseo. Entonces dice a Timoteo, y le dice, verdadero hijo ¿en qué? En la fe. O sea que había nacido ¿de qué? De nuevo. No era religión. Pablo era testigo de que este muchacho que ya no era tan muchacho, entre otras cosas. Verdadero hijo en la fe. Y le da un saludo impresionante. Gracia. ¿Cuál es la gracia? El favor inmerecido de Dios hacia la humanidad. ¿En qué consistió? En que sin nosotros amarlo, nos amó primero a través de Cristo Jesús, reconciliándonos con Él. La gracia significa favor inmerecido, pero también le habla de una cosa que no se ha hablado en las otras cartas mucho, y es la misericordia. Una persona lo definía misericordia como poner la mano en la miseria del otro, correcto, con ese amor que yo me puedo acercar a los de Corinto y saber que son mis hermanos, que necesitan ser jalados a una relación más íntima con Dios. Pero también me recuerda que es que Dios, el Dios lleno de misericordia, porque dice que es la gracia, la misericordia y la paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor, es una misericordia que no se encuentra en la raza humana, bajo del cielo. Esa gracia, esa misericordia y esa paz son las de Dios habitando en uno.
Entonces, cuando Pablo saluda a Timoteo, le dice esas tres cosas que provienen de la naturaleza divina en cada uno de nosotros por haber nacido de nuevo y por el habitante que tenemos, que es el Espíritu Santo. ¿Sí me hago entender ahí? Si uno está en las prédicas de añadiduras, esto que le digan a uno, que alguien lo llame y le diga, Williamcito, yo deseo sobre ti la gracia, la misericordia y la paz, ¿sí? Y uno con un problema bien grave ahí en el almacén, y dice, ¿y yo para qué gracia, para qué misericordia y para qué paz? Si lo que necesito es eso, porque Pablo no está hablando de añadiduras a un ministro y a una ministra del Señor. Pablo le está hablando de las cosas que realmente tienen validez para la eternidad. Y sobre esa base es que uno siempre debe de actuar. Que la gracia que le estamos dispensando a la gente es la de Dios, porque la mía es cortica. Yo ya no puedo obrar en la gracia humana, que es bien escasa. O en la misericordia que yo pueda tener, porque se me agota cuando se me acaba la paciencia. O en la paz que yo pueda generar. No, todo es ¿de quién? De Dios nuestro ¿qué? Padre, y de Cristo Jesús nuestro Señor. Entonces mire que habla de la relación de paternidad. ¿Estamos bien? ¿Estamos siguiendo el discurso de Pablo? Entonces, la relación que Pablo le recuerda a Timoteo que tiene con Dios es primero que tiene un papá. Porque como ha nacido de nuevo, ha llegado a ser hijo de Dios. Y esa relación de hijo de Dios es la que tiene que reflejarle a los demás como ministro de Él. Y dice, y además, no solamente es de Dios nuestro Padre, sino que es de Cristo Jesús como Señor. Ya no estamos hablando solamente de mi hermano mayor, el que me salvó, sino que yo tengo un amo. La palabra aquí es amo. A Él le pertenezco y como amo mío, en otras comunicados habla de esclavo del Señor Jesucristo. Quiere decir, ya tu tiempo no es tuyo, ¿sí? Tus sueños no son tuyos, tus anhelos no son los tuyos. Vas a buscar lo mío y yo voy a desarrollar lo mío a través de ti para la generación en la cual te he colocado. ¿Me hice entender ahí? ¿Aló? Parece una gran pérdida, ¿no? Es la mejor de las ganancias, porque estas cosas son eternas. Paz, misericordia, gracia. ¿Recuerdan cuando el Señor Jesús llamó a los apóstoles? Les dijo, vengan y los haré ¿qué? Pescadores de personas. Él no le dijo, por ejemplo, a Pedro, pues Pedro, ya que como me prestaste la barca, yo te voy a devolver el 100 por 1, vas a tener 100 barcas. O no le dijo a Mateo cuando le invitó a comer a la casa y llamó una cantidad de amigos de él para que oyeran al Señor, le dijo, bueno Mateo, como tú tienes banco, el tipo era banquero, ¿sí? Se sentaba a recibir los impuestos de la gente y tanto para el César, tanto para mí. No le dice, bueno, como me has invitado a comer a tu casa, entonces mande a ampliar la bóveda porque lo que le va a entrar es plata como un berraco. No le dice eso. ¿Sí me hago entender? Él los llama a ser pescadores ¿de qué? De hombres. Siempre el llamado de Jesús es a cosas eternas, porque las añadiduras todas se quedan acá. Y dice que nos las proveerá mientras estemos en esta dimensión espaciotemporal, algunas veces en exceso, otras veces la escasez misma saldrá a flote, pero Él llamó a la gente. Siempre Jesús fue sincero con lo que quería de la gente y lo que le encargaba. Vengan y los haré pescadores de hombres. No les dijo nada más, los haré pescadores de hombres. A este Timoteo, Pablo va a entrar a recordarle eso. Entonces, dice el versículo siguiente, y aquí está el objetivo de esta carta. Vuelvo y le digo, esto fue hace 2000 años, pero sigue siendo vigente para la actualidad. En este caso, Pablo a Timoteo le dice que se quede en Éfeso. Pablo no tenía ningún, permítame usar la palabra, ayudante mejor que Timoteo. Sin embargo, era tan necesario que Timoteo se quedara en Éfeso que Pablo, por orden del Espíritu Santo, prescindió de él y de su compañía y de sus buenos servicios para edificación
de esa congregación que necesitaba poner en claro algunas cosas. ¿Me estoy haciendo entender hasta ahí? Es decir, vuelvo métete bien en el cuento. Dios te tiene en Medellín para un objetivo más grande que las situaciones espaciotemporales que nos rodean. Cuando usted y yo empezamos a entrar en esa dimensión, entramos a formar parte del verdadero equipo de Dios, porque mientras tanto solo somos consumidores. La relación del consumidor es con las añadiduras. Ha nacido de nuevo, indudablemente, pues espero que sí, pero como no ha renovado su mente, la relación con Dios es desde sus necesidades, no desde las necesidades de Dios. Usted me dirá, ¿Dios tiene necesidades? Sí, claro, pero no son como las nuestras. Las necesidades de Dios son impresionantemente vastas, pero quiere hacernos partícipes de ese trabajo. Entonces, ¿cómo funciona una persona que solo vive de las añadiduras? Entonces, voy a Dios cuando estoy enfermo o enferma, Él me sana y me voy hasta la siguiente enfermedad y vuelvo a donde Él. ¿Sí me hago entender? Estoy en esta crisis financiera, entonces como sé que Dios es proveedor, voy donde Él, me suple cuando Él quiere y me voy otra vez y regreso en mi siguiente crisis financiera. Y así cada una de las cosas. Tengo un problema emocional grande y entonces yo sé que Dios, el Salmo 103 que dice, Él te llena de favores y misericordias. Entonces uno, hasta que eso se soluciona, hasta la siguiente crisis. Esa es la relación del de las añadiduras, ¿vale? ¿Son hijos? Claro. ¿Son salvos? Sí. ¿Dios puede contar con ellos? No. Porque yo voy a Dios solo cuando lo necesito. En cambio aquí Pablo está guiando a Timoteo usted va a estar ahí cuando Dios lo necesita, no cuando usted lo necesite. Cambia completamente el panorama. Entonces ya es una relación de reino. Por eso dice, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia. Entonces Pablo tuvo que dejar, esto lo encuentran en Hechos de los Apóstoles, Pablo tuvo que dejar en Éfeso a Timoteo porque él iba a ir a Macedonia. Macedonia, recuerden que era una región que Pablo estaba frecuentando para llevar el evangelio. Ahora, ¿para qué había dejado Pablo a Timoteo en ese lugar? Mire que aquí ya no estamos hablando de salvación. Aquí ya tenemos una gente que nació de nuevo, pero está enfrentando una cantidad de peligros. Un niño, los que hemos tenido hijos, más las damas, que son las que sabe la cantidad de peligro a que está expuesto un recién nacido. Y se supone que los adultos están para cuidar a ese niño de esas cosas. Pero primero tiene que estar libre de toda enfermedad él o ella, el adulto. Entonces Pablo le dice, ¿para qué te dejé allá en Éfeso? Para que mandases a algunos que no enseñen ¿qué? Diferente doctrina. Ahora, ¿recuerdan cuál es la doctrina nuestra? La leímos en 1 Corintios capítulo 15, versículos 2 y 3. Que el evangelio en el que las personas creen es que Jesús fue muerto ¿en dónde? En la cruz del Calvario, que después lo bajaron de ahí y lo sepultaron, y que después de sepultado al tercer día ¿qué? Resucitó. Dice que si creemos eso somos salvos, si no habremos creído en vano. Entonces el nuevo nacimiento es ese. Sin embargo, había personas en Éfeso, como en todas las congregaciones de todos los tiempos, que dicen, no, eso es como muy poquito, como tan sencillo, eso tiene que ser más complicado, y empiezan a enseñar otras cosas que no son lo básico para ser salvo, y yéndose detrás de esas cosas se desvían completamente y se olvidan del fundamento de la doctrina correcta. Entonces Pablo aquí no solamente está procurando que la gente se alimente, sino que esté bien alimentada, que no estén comiendo cualquier cosa y se estén alimentando con cualquier cosa. Vamos a ver que no es muy claro en qué falsas doctrinas había, pero sí es muy claro en qué es la doctrina correcta. ¿Me hago entender? Entonces dice, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Entonces vuelvo y les digo, si yo estoy pendiente solo de las añadiduras, ¿cuáles son las añadiduras? El Señor Jesús las dijo, qué de comer, qué de beber y qué de qué, de vestir, las necesidades. Póngale cualquier variante,
pero son necesidades. A una persona que solo sea visitante de la presencia de Dios, si le queda tiempo, si no tiene otra cosa para hacer, etcétera, hablarle de doctrina para alimentar a la gente, eso a él o a ella no le va. Porque el consumidor del Evangelio, no el dispensador del Evangelio, el consumidor es ¿qué hay ahí para mí? Aquí Pablo le está diciendo a Timoteo, ¿qué tiene usted para la gente? ¿Qué puede darle a la gente Dios a través de usted? Entonces, por eso le escribe a Timoteo, le dice, mi hijo en la fe, correcto, y quiere que cuide no solamente lo que él come, sino lo que le da de comer a los demás. Entonces aquí necesitamos ya pasar de hijos a padres. El hijo es dependiente de papá y mamá. Papá y mamá son los que proveen. Entonces, lo que Dios quiere desarrollar en nosotros es su corazón, el corazón de padre. Ya no solamente el de hijo consumidor. Y dice, para que mandases a algunos que no enseñen ¿qué? Diferente doctrina. La palabra aquí mandar no es una sugerencia. La palabra es hacerle frente a aquellos que vengan a pervertir el verdadero evangelio del Señor Jesucristo. Bien, y dice, además de que esa gente no enseñe doctrina diferente, le dice a los congregados y le dice a Timoteo que tiene que tener mucho cuidado de que los congregados no estén prestando, parece ya dar alguna noción de que eran las falsas doctrinas. Por ejemplo, ni presten atención a fábulas. ¿Qué es una fábula? ¿Un qué? Un cuento. Más adelante en otro capítulo lo llama cuentos de viejas. Correcto. No sé por qué, pero parece ser que había algunas señoras que se dedicaban a entorpecer la mente de los creyentes y en vez de llevarlos a Jesucristo, les empezaban a contar fábulas. Es decir, cosas que no son reales. Cualquier otra doctrina, aparte de la correcta de Jesucristo, por interesante que parezca, son fábulas. Y dice, y genealogías interminables. Pareciera ser entonces que estas falsas doctrinas venían de la corriente judía, porque los judíos, que no habían renovado su mente, o que venían a torpedear, como aclaramos ahora, ¿cómo la llamamos? ¿Sinagoga de quién? De Satanás, que se dicen verdaderos adoradores y no lo son. El judío no nacido de nuevo le presta mucha, pero mucha atención al árbol genealógico, de dónde viene, que sutano, que fulano, que mengano, etcétera, y no es de ahí, porque la única genealogía que a nosotros nos debe importar es que nacimos de quién, que nacimos en el Padre a través de quién, de Cristo Jesús. Lo que hayamos sido en la carne no nos importa, pero esta gente se presentaba con todo su abolengo diciendo, no, es que yo soy de fulano, de sutano, de mengano, etcétera. No, ni presten atención a fábulas y genealogías ¿qué? Interminables. Esto no se trata de eso. Tienen cierta reputación, pero para el caso de la salvación no sirven absolutamente para nada. Y avanza diciendo, estas fábulas y genealogías interminables no acarrean unidad, sino disputas, peleas. Y dice que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. Ahora, cuando está hablando de que es por fe, debemos entender, es la fe en la manifestación de Dios Padre en Cristo Jesús para reconciliar por su justicia a la humanidad, pero en Cristo Jesús. Cuando nosotros leemos acá que es por fe, no es la fe para conseguir cositas, la plancha, la licuadora, no. Aquí la fe es para apropiarme de la palabra revelada de Dios en Cristo Jesús y vivir mi vida en consecuencia con ello. Por eso dice que acarrean disputas más bien que edificación. Estas fábulas y estas genealogías interminables ponen a la gente a pelear, mientras que la verdadera fe ponen a la gente a edificarse. Siempre lo de Cristo Jesús mantendrá nutrida a la persona que lo escuche en edificación y en unidad, porque dice que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe, y le dice, así te encargo ahora. Entonces, no solamente había dejado a Pablo, ¿cómo se llama el muchacho? A Timoteo en Éfeso, ¿sí? No solamente lo había dejado ahí,
sino que ahora le escribe y le recuerda por qué lo dejó ahí. Porque el método de Dios es la repetición. Lo que le había dicho verbalmente ahora se lo cuña con una carta. Y le dice: pues el propósito de este mandamiento, lo que le va a escribir en la carta, es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Entonces mire el contenido tan grande que hay acá. El propósito al Pablo volverle a escribir lo que ya le había dicho de tanto andar con él es el amor nacido de un corazón limpio. Cuando el amor, el primer amor, no es el que une a los congregados, hay una falla muy grande. Y el amor del que estamos hablando acá es el que el Padre tiene, que nos amó tanto que envió. ¿A quién? Tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Ese es el amor que nos debe unir. El amor, entonces, acá la palabra es ágape. No es el eros, no es el filius, no es el amor que otra persona puede sentir por su hijo, por su hija, no. Es el amor de Dios lo que mantiene unida una congregación. Y otra vez, no pensemos en edificio, sino al grupo de personas santas que son las apartadas para. Es el amor ágape de Dios, es decir, la dispensación del amor de Dios a través de mí. No mi amor, sino el amor de Dios a través de mí para el otro. Ese es el amor que nos debe mantener unidos. Entonces, cuando esas genealogías venían, o la congregación pierde ese primer amor, vienen las disputas, vienen las divisiones, vienen los problemas y se pierde el objetivo de Dios al establecer su iglesia en Cristo Jesús. ¿Me estoy haciendo entender hasta ahí? Pero entonces, Pablo le está dirigiendo la carta ¿a quién? ¿A quién se le está dirigiendo? A Timoteo, porque Timoteo es el que debe alimentar esas personitas para que ellas, a su vez, lo vamos a ver en la segunda carta, sean también idóneas para enseñar a otros. Porque si no se pierde, permítame la expresión, la cadena. Entonces, aquí Pablo le está hablando a un Timoteo maduro que se ha cultivado por años con el ejemplo de Pablo, y Pablo, ahora que se está empezando a despedir, necesita entender que el testimonio del Evangelio debe quedar en buenas manos, sobre todo el del Evangelio del Reino. Y dice: pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de un corazón limpio. ¿Quién limpia nuestros corazones? Sí, ya desde Isaías lo venía anunciando. Si tus pecados son rojos como la grana, yo los haré blancos como la blanca lana. Entonces, este amor nacido de un corazón limpio es el nuevo corazón que nos da. ¿Recuerdan que dice? Y pondré mis leyes en sus corazones y ya nadie le tendrá que enseñar a nadie, o haz esto o haz aquello, porque el Espíritu mismo nos va a enseñar. Entonces, un corazón limpio es aquel que ha sido lavado en la sangre ¿de quién? De Cristo Jesús. Nada más puede limpiar. Cuando habla de corazón acá, se me olvidaba con la pregunta ahora, escudriñar mente y corazón. Prácticamente mente y corazón para el escritor bíblico es lo mismo, porque se refiere a la parte interna donde se supone que habita todo lo que es la esencia del hombre. Entonces, no es, ¿con qué lo identifican ellos? Pues con el bombeo, ¿cierto? ¿Con qué lo identifican ellos? Con el pensamiento, pero está refiriéndose a esa parte interna donde habita todo lo del ser humano. Entonces dice: pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y buena ¿qué? Conciencia. ¿Y con qué limpiamos? ¿Cómo nos podemos acercar confiadamente con limpia conciencia? ¿Cómo tenemos entrada al lugar donde está el Padre? ¿Gracias a qué? ¿Gracias a qué? Señora. Al Hijo, que derramó ¿qué? Su sangre. ¿Recuerdan que es el camino vivo? ¿Sí o no? El velo se rasgó de arriba abajo. Cuando usted ve que el Señor Jesús fallece, el velo del templo se rasgó de arriba abajo. Es decir, Dios ya tiene una comunicación directa con la gente. No se rasgó de abajo para arriba, porque hubiera sido algún ser humano con una tijerita rompiendo eso. No, fue Dios de arriba a abajo. Y nos dio entrada de una vez y para siempre al lugar santísimo, donde solo podía entrar el sumo sacerdote una vez al año, a ofrecer sangre por sus pecados y por los de la congregación. Pero ahora resulta que Jesús entró de una vez y para siempre, y ya no hay necesidad de más sacrificios.
Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no ¿qué? De fe no fingida. ¿Recuerdan en Romanos capítulo 2? Que Pablo les protesta tremendamente a los judíos y les dicen, a ver, ¿usted qué dice que no roba? Que no roben, ¿y usted qué? Roba. ¿Usted qué dice que no mienten? ¿Y usted qué? Miente. La fe era fingida. Porque tenían que poner cara como que sí, y todos sabían que no, porque no la podían cumplir. Pero ya en Cristo Jesús la cosa es distinta. Pero también me lleva a sospechar que hay gente que puede fingir la fe. Por eso en Timoteo al final va a decir que hay personas que pueden fingir en este camino, pero tarde o temprano eso se les... Entonces, estas cosas que acabamos de ver acá, ¿están aquí, amigos? Bien. ¿Cuáles son las cosas a las que Pablo se va a referir en el versículo siguiente? El amor, el corazón limpio y la buena conciencia de fe no fingida. Esas 4 cositas dice, de las cuales cosas desviándose algunos. Mire el primer amor aquí, Doc, como se explica de linda la palabra sola, vea. El amor, el corazón limpio, la buena conciencia y la fe no fingida. Algunas personas ya no tienen con eso, sino que dice, o esto es muy sencillo, me aburrí, y empiezo a confiar en otras cosas. Dice, de las cuales cosas desviándose algunos, se apartaron ¿a qué? A vana palabrería. Vanidad de vanidades, dice el rey Salomón en Eclesiastés, todo es vanidad. Pero también lo tenemos que amarrar entonces como Pablo piensa en sus otras cartas. Y es, toda la sabiduría humana, que no depende de Dios, sino de un intelecto caído en Adán, es vano. Ahora, es vano no porque Dios diga de manera peyorativa, qué vanidad, no, sino que eso no conduce a ningún lado. Toda sabiduría humana muere ahí. Mientras que la sabiduría de Dios, a la que Dios le plació llamarla la locura de la predicación del Evangelio, no es porque sea locura o porque sea inferior, sino que es la que nos da vida eterna en Cristo Jesús. Esa es la verdadera sabiduría. Entonces dice, de las cuales cosas desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería. Pareciera ser entonces que los que habían infiltrado allí en Éfeso eran judíos porque mire, queriendo ser doctores ¿de qué? De la ley, o sea, ponían cara como que sabían. Es más, ellos mismos estaban engañados creyendo que sabían y traen la ley de Moisés como método de salvación, pervirtiendo completamente así el Evangelio del Señor Jesucristo. Mire, atacan con algo bueno, pero mal usado, lo perfecto de Dios. Entonces dice, queriendo ser doctores de la ley, sin en qué, no entienden ni lo que hablan ni lo que afirman. O sea, desde el punto de vista de la sabiduría que nos ha sido dada por la revelación del Evangelio y por la renovación de las Sagradas Escrituras, uno se ponía a ver a esa gente y decía, no, están usando la ley de Moisés para lo que no es. Ellos pretenden tener una relación con Dios desde la ley de Moisés y eso no se puede porque para eso nos fue dada la gracia. Mire que él partió, soy apóstol del Padre y de Jesucristo. Entonces, Pablo les dice, ahora, ¿quién sí podía ser un buen conocedor de la ley? ¿Pablo o no? Pablo no venía pues de ser ¿qué? Fariseo, irreprensible en cuanto al conocimiento de los mandamientos. Entonces Pablo, ahora que ha nacido de nuevo y ha renovado su entendimiento, una cosita acá, Dios no ataca la intelectualidad, no, lo que está diciéndole es, el intelecto del hombre no nacido de nuevo, o la persona nacida de nuevo que no ha renovado su intelecto, no es conforme a la sabiduría de Dios. Por eso esas cosas no sirven en el reino. No está diciendo que el que sabe hacer un puente, no, pues que es teso, así que después mal ubicado como el de allí, pero lo hizo. Correcto. Está diciendo es que esas cosas no sirven para vida eterna y realmente para lo que debe servir el paso nuestro por esta vida, porque ¿de qué me sirve a mí ganar el mundo entero aquí en lo terrenal si al final pierdo qué? La sabiduría que Dios me quiere llevar es la sabiduría de la vida eterna. Entonces dice, queriendo ser doctores de la ley sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Entonces Timoteo, usted está allí para que le haga frente a eso. Usted y yo debemos estar listos para hacerle frente a eso. Y dice,
Ahora Pablo, que es conocedor de para qué sirve la ley, dice, pero sabemos que la ley es buena. Sí, nosotros ya leímos Romanos, sabemos que la ley es espiritual. Pero dice Pablo, si uno la usa, ¿qué? Legítimamente, en otras palabras, para lo que es. Recuerden que la ley fue introducida según Romanos para mostrar lo pecaminoso del pecado. Porque antes de la ley, aunque había pecado, como no había ley, nadie era sancionado por ello, aunque la gente moría porque la paga del pecado, ¿cuál es? La muerte, pero la gente moría casi que en inocencia porque no sabía que eso era pecado. Pero cuando la ley se coloca y dice no tal cosa, no tal otra, esa ley no fue dada para que la gente se salvara, sino para que supiera que eso era pecado. Eso es usar la ley legítimamente. Entonces mire lo que ocurre acá. Recuerden que cuando les pregunto si me estoy haciendo entender, no es porque dude de la sabiduría y la sapiencia de ustedes, sino de las limitaciones mías para comunicarme, porque es que esto que estamos hablando es muy importante. Entonces dice, pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Conociendo esto, miren para qué es usar la ley legítimamente. Que la ley no fue dada para el ¿qué? Para el justo. Ojo, cuando está hablando de justo, no es que después de que nosotros nazcamos de nuevo ya la ley no nos debe interesar, sino que la ley fue dada para mostrarle al que no ha nacido de nuevo eso, precisamente, que es pecador y no ha nacido de nuevo, porque si no, no se da cuenta. Entonces dice, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores. Y trae una lista que casi que son sinónimos. Entonces, ¿los transgresores de qué? De la ley. ¿Cuál ley? La del monte Sinaí, la que Dios le dio a Moisés. Hay una ley que estamos infringiendo así no la conozcamos. Entonces dice, sino para los transgresores y desobedientes. ¿Quiénes son los transgresores y desobedientes? Los que han nacido ¿de quién? Del Adán caído. Uno nace en transgresión y para transgreder. Entonces dice, sino para los transgresores y desobedientes. Y empieza a enumerar algunas autopistas de la carne, no todas, pero aquí hay un buen reguerito, mire. ¿Para los qué? Los impíos. Impíos es el que no tiene piedad. Aquí Pablo inclusive nos va a explicar muy bien qué es la piedad. La piedad no es una funeraria, la piedad es una manera de vivir de acuerdo con la revelación de Dios. Ya vamos a ver, mire. Sino para los transgresores y desobedientes. Para los impíos ¿y qué? Y pecadores. O sea, esta gente es pecadora porque nació bajo ¿qué? Bajo pecado. Y al nacer bajo pecado, ¿son qué? Pecadores. Para los irreverentes. Irreverentes es que no tienen ningún respeto por las cosas de Dios. No necesariamente porque lo digan, sino por lo que hacen. Para los irreverentes y profanos. Blasfeman abiertamente de las cosas de Dios. Para los parricidas, un crimen, aquí específico, es matar al papá. O los matricidas, matar a la mamá. ¿Son autopistas de qué? Todo, de la carne. ¿Lo estamos viendo? Entonces dice, para los homicidas, como que me va a decir entonces que parricidio no es homicidio. Sí, pero agravado. Sí, porque una cosa es matar a alguien ajeno a mí, pero otra es matar al papá y otra es matar a la mamá. Pero al fin y al cabo, todas estas que estamos enumerando acá son autopistas de qué? De la carne. ¿Y las denuncia qué? ¿Quién denuncia? ¿Qué denuncia? ¿Qué instrumento denuncia estas conductas de la carne? La ley. Porque dice, los que cometen tales cosas no heredarán ¿qué? El reino de los cielos. Muy bien. Y continúa diciendo, para los fornicarios, tanto Éfeso como Corinto, uno cree ahora que lo de todas estas situaciones del género y todas estas vainas es de ahora, no, eso es desde hace mucho rato. Entonces dice, para los fornicarios, para los sodomitas, o sea, los que practicaban la costumbre de Sodoma y Gomorra, que era el apetito sexual desordenado por gente que no era mejor dicho, hombre con hombre, mujer con mujer. Para los fornicarios, para los sodomitas, esta versión es muy fuerte con los que comercian con los seres humanos. La Reina Valera usa la palabra secuestradores. ¿Qué dicen otra de las versiones? ¿Traficantes de qué, Doc? Traficantes de esclavos. Entonces, aunque nuestra versión del 60, primaria es modelo mío, del 63 más o menos, pero los traficantes de esclavos sería más, capturaban a alguien allá y lo vendían en este mercado de acá. Eso sí era al frente de todos. Entonces dice, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, para lo cuanto, y aquí viene,
Dentro de los caminos de la carne está la ¿qué? La no sana doctrina. Y dice, y para cuanto se oponga a la sana doctrina. Acá Pablo está refiriéndose, sana doctrina es todo aquello que agrade a Dios conforme lo ha revelado en Cristo Jesús. Punto. Falsa doctrina es todo aquello que desvía a la gente justificándoles. Las falsas doctrinas justifican esta clase de conductas. La sana doctrina las denuncia. Y dice, la ley es buena si se usa ¿qué? Acaba de decir, legítimamente, para denunciar el asunto de las conductas de la carne, los pecados. Ahora, ¿eso cómo lo sabemos? Pablo lo aclara y dice, según el glorioso evangelio del Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. Pablo entonces ya nos empieza a hablar de las leyes del reino. Las leyes del reino incluyen los mandamientos de Moisés. El asunto era que los mandamientos de Moisés no incluían las leyes del reino. Entonces ahí es donde Pablo tiene a este ministro llamado Timoteo, no lo llamamos ministro para que no nos asustemos, tiene a este creyente maduro llamado Timoteo para que sea un dispensador del evangelio del reino y no un continuador que usa ilegítimamente la ley de Moisés para lo que no es. ¿Vale? Y por eso dice que dejemos ahí por hoy. Dejemos ahí por hoy. Tanto en 10 versículos, ¿no? Tanto en tan poquito. Y si usted lo puede notar, uno no se aburre, porque es que es empezar a dejar de comer añadiduras que equivalen a la comida chatarra, a comerse el solomito correcto del evangelio del reino que realmente te llena y te alimenta. Porque ¿cuántos han tenido? No, mejor. Por ejemplo, yo que he tenido adicciones a sustancias alucinógenas, cuando uno trataba de dejar en sus fuerzas ese consumo, le pasaba a uno una cosa que se llama, en el argot, se embala uno. Sí, lo coge el tembleque y la ansiedad. El evangelio de las añadiduras y los consumidores de añadiduras en el evangelio los coge la ansiedad también si de pronto se ven sin el consumo diario. Sí, la listica del mercado, la listica de las deudas, la listica de los proyectos, etc. Cuando tú empiezas a consumir realmente el evangelio del reino y su justicia, las añadiduras dejan de ser tu consumo y realmente te dedicas a lo que es la vida sana del evangelio del Señor Jesucristo. Por eso, una vez el Señor Jesús, en Juan capítulo 6, acaba de alimentar, creo que más de 10,000 personas entre hombres y mujeres y niños. La gente cuando ve suplida su añadidura de alimento, lo quiere hacer rey y lo quieren tomar y llevarlo a la plaza pública y proclamarlo rey. Cuando Jesús se da cuenta de eso, Él rehúye eso porque Él no quiere hacer rey de añadiduras, sino que quiere darles la vida eterna. Tanto que si usted lee atentamente el Evangelio de San Juan en el capítulo 6 les dice, ustedes están aquí por el pan que se comieron, pero yo quiero entregarles el verdadero pan, el que desciende del cielo, yo. Y ahí sí como que no les gustó mucho y lo siguieron hasta el siguiente mercado. Entonces el Señor Jesús les dice, qué interesante, miren, el capítulo 6 en el versículo 66 dice que muchos de los discípulos del Señor lo dejaron a partir de ahí. Y el Señor Jesús llega y se queda mirando a los 12 y les dice, no, y si quieren ustedes también se van. Porque entonces Pedro responde, no Señor, ¿y a quién iremos si solo tú tienes palabras de qué? De vida eterna. Solo usted me trae. Entonces ahí es donde el Señor Jesús le dice, yo creo que siempre decía a Pedro, eso tampoco te lo reveló ni carne ni sangre, es un chepazo Pedro, ¿cierto? Pero entonces el asunto acá es, las añadiduras generan adicción y lo vas a notar cuando nosotros cambiamos nuestra oración, por ejemplo, y decimos, Efesios capítulo 1, yo que le pido hoy al Señor, Señor, sabe, deme espíritu de sabiduría y revelación para poderlo ver y entender.
¿Y qué más le va a pedir? Paso al capítulo 3 de Efesios y digo, que sea fortalecido en mi hombre interior, para que así habite Cristo en mí. Y entonces pueda entender por el Espíritu cuán hondo, alto y ancho es lo que nos has dado en Cristo Jesús. Correcto. Es diferente a, me arrodillo por la mañana y digo, Señor, acuérdate que hay que pagar tal cosa, tal otra, adicción. Cuando uno empieza a renunciar a la adicción de las añadiduras y empieza a consumir lo que realmente es, va a notar el embate las primeras veces, pero después va a ser sano de eso, porque va a recordar que nuestro Padre que está en los cielos sabe que tenemos necesidad de esas cosas y nos las va a suplir. Correcto, no es una irresponsabilidad, sino por el contrario, es avanzar en el conocimiento de Dios. Y mientras nos dedicamos a eso, Dios nos suple lo otro. No es un abandono, Dios no nos va a abandonar. Correcto, así a veces parezca que sí, pero ahí está, estamos en buenas manos. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra preciosa, gracias por esta carta que, guiado por el Espíritu Santo, Pablo le escribió a Timoteo y hoy nos sirve, Señor, de manera tan tremenda y tan profunda el día de hoy, 2000 años después, porque tu palabra dijo que cielo y tierra pasarán, pero tu palabra no pasará, y que tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos. Gracias porque eso que edificó a Timoteo hace 2000 años, y después de muerto, seguramente está esperando entre los muertos la resurrección, para reunirse con nosotros. Si tú vienes en este momento, Él sería levantado primero, Timoteo y Pablo, y nosotros seríamos transformados para reunirnos contigo en las nubes, juntamente con ellos. Qué glorioso, Señor. Pero si a nosotros nos ocurre lo mismo de Timoteo, y es morir en nuestra generación y esperarte en la resurrección, esta carta nos sirve para mantenernos, no solamente fieles y leales a ti y al Evangelio revelado, sino que los que escuchen nuestro predicamento también recibirán la misma doctrina que los hará salvos a ellos y a nosotros. Amén y amén. Dios les bendiga a todos.